Bueno, pues, ¿sí ven todos mi presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues lo que nos quedamos la última clase era respecto a las manifestaciones embólicas que conlleva la endocarditis. Y si nos dividimos en estas mismas, pues tenemos el primer apartado, que es el ataque renal, ya que las macroembolias pues producen infartos renales, que son clínicamente característicos con el dolor en la fosa lumbar. También se presenta hematuria macroscópica y en ocasiones existe crisis hipertensiva. Las microembolias, a diferencia de las macroembolias, causan hematuria microscópica y deben buscarse en el sedimento urinario y que ayuda ya que no diferencia las macro y las microembolias. Y lo que respecta, me parece que mi conexión es inestable, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchas. Gracias. Bueno, y lo que respecta al infarto esplénico, pues estas embolias en el vaso producen infartos esplénicos e incluso ruptura del mismo vaso, con súbita aparición del dolor intenso en el hipocondrio izquierdo, que se acompaña de esplenomegalia y la ruptura pues, del vaso, que es causa del síndrome de abdomen agudo. Esto es un poco lo que vimos en gastro con las complicaciones que también se pueden dar por, no como tal, pero como colaterales de la cirrosis hepática. Recordarán la esplenomegalia, entre otras. Ok. Dale. Microembolias, la gangrena en los dedos, las manos o en pies, puntas de nariz, lóbulo de la oreja. Y bueno, estas, ya cuando se consideran macroembolias, con oclusión de la arteria humeral o femoral, causarán un síndrome agudo y la insuficiencia arterial periférica que va frecuentemente con las endocarditis causadas por hongos. ¿Sí sabes por qué por Las hongos? embolias, perdón, ¿Sí sabes por qué por hongos? me gustaría poder decirle que sí, pero no. ¿Alguien tiene una idea, chicos? ¿No? Los émbolos de vegetaciones por bacterias son más pequeños y más sólidos. Entonces, por eso viajan más lejos. ¿Sí? Pero los émbolos por infecciones micóticas de hongos, los hongos producen vegetaciones más grandes, ¿sí? Y más friables. Entonces se quedan atoradas en vasos sanguíneos de mayor tamaño. Por eso se atoran desde la humeral o desde la femoral, en lugar de atorarse hasta que lleguen a los dedos, en las uñas o, ¿sí me explico? Entonces ese es el peligro de las vegetaciones secundarias e infecciones micóticas. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, ya en lo que respecta a las embolias coronarias, la endocarditis bacteriana es de las causas más frecuentes del infarto del miocardio por embolia y debe sospecharse en un paciente cardiópata con fiebre prolongada. En cuanto a las pulmonares, pues la endocarditis que ataca el corazón derecho, la válvula tricúspide, como comentábamos al principio del tema, presenta embolias pulmonares sépticas manifestadas con dolor torácico, tos, hemoptisis, signos de insuficiencia respiratoria, culminan con pues, la formación de abscesos pulmonares que pueden ser confundidos con neumonía, focos múltiples. Esto tiene que ver con la disposición de cómo es infectado el corazón. Cuando nos comentaba el doctor que al entrar primero al lado derecho del corazón, pasaba eventualmente a los pulmones y por eso se genera todo esto. ¿Ok? Y bueno, pasando a este apartado de las manifestaciones inmunológicas, pues se producen por reacción antígeno-anticuerpo con depósito de complejos inmunes en diversos territorios del organismo y se pueden manifestar por alteraciones de la membrana celular o vasculitis. Y en pacientes que presentan endocarditis infecciosa se elevan los anticuerpos bactericidas, aglutininas específicas, fijadores de complemento o crioaglutininas como respuesta de la infección. En estos pacientes se demuestra fijación en la gamma globulina en el sarcolema, en las miofibrillas, en el telio vascumismo, circulación
de complejos inmunes del 75% de pacientes con endocarditis infecciosa. Bueno, todo esto realmente lo saqué del libro base de Guadalajara, pero no encontré o no entendí yo mucho la relación con todo el rollo inmunológico a todo esto. Acuérdate que siempre que hay una infección, va a haber una formación de complejos antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y como es una infección que rápidamente se vuelve sepsis, entonces la reacción antígeno-anticuerpo es generalizada. Y por eso es que esa reacción produce los mismos antígenos, los mismos complejos antígeno-anticuerpo pueden provocar bloqueos vasculares en diversos órganos. ¿Vale? Pero acuérdate, siempre que hay una infección bacteriana o pues prácticamente de cualquier tipo de microbio, vas a crear una reacción antígeno-anticuerpo. Eso es una obligación. Y la reacción antígeno-anticuerpo va de la mano a una reacción inflamatoria. Entonces, entre más generalizada esté tu reacción antígeno-anticuerpo, más generalizada es la reacción inflamatoria que tiene tu cuerpo. Y es por eso que los pacientes con endocarditis es muy común que acaben en un estado de choque séptico. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo está inflamado. No he llevado terapia intensiva, ¿verdad? Aún no. Hay un síndrome que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es cuando la respuesta inflamatoria está global, ¿sí? ¿Y qué te puede provocar un SIRS? Pues una infección en la sangre. ¿Por qué la infección en la sangre? Porque la sangre está en todo el cuerpo. Entonces, de ahí la importancia a que si la reacción antígeno-anticuerpo es muy agresiva, pero no solamente en el sitio de la infección, sino en todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Es común que estos pacientes lleguen a tener choque séptico e incluso que lleguen a morir en etapas muy tempranas de la enfermedad. ¿Vale? ¿Vale? Sí, doctor, gracias. Nada. Y bueno, aquí tengo este apartado. También vamos a aclarar cómo funciona o qué manifestaciones tienen en riñón, como en vasculitis en piel y mucosa. Lo que respecta al riñón, pues prácticamente en todos los casos de endocarditis infecciosa existe una afección renal. El síndrome urémico aparece en el 33% de casos y, bueno, aun cuando solo el 5% de ellos es causa de muerte. Clínicamente, esto se va a caracterizar por un síndrome nefrósico, anasarca, Anasarca. anasarca, hipoalbuminuria, albuminuria, entre otras manifestaciones, que se acompaña usualmente de la insuficiencia renal progresiva. Usualmente, ¿Por qué dígame, la anasarca? ¿Sabes lo que es anasarca, Norman? ¿Te acuerdas? ¿Alguien más, chicos? ¿Hinchazón en todo el cuerpo? Edema generalizado, ¿sí? Y ese edema generalizado, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico, ¿te acuerdas que, a ver, todos en pantalla, chicos? Quiero ver que todos estén medio despiertos, medio vivos. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que el síndrome nefrótico es una respuesta inflamatoria generalizada? ¿Sí? Digo, perdón, que la activación del complejo antígeno-anticuerpo es una respuesta generalizada. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que esos complejos antígeno-anticuerpos se atoran en la microcirculación? ¿Sí? En la nefrona, ¿se acuerdan la estructura de la nefrona? ¿Dónde está el glomérulo? ¿Para qué sirve el glomérulo? Sirve para filtración, ¿no? Filtración de la sangre para crear la orina. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ese glomérulo que está filtrando la sangre, a final de cuentas es una red de capilares, ¿no? Y en ese glomérulo se atoran
el complejo antígeno-anticuerpo y se une al glomérulo y provoca una reacción inflamatoria. Y eso hace que los orificios donde está la filtración glomerular por la reacción inflamatoria, en lugar de ser chiquitos, se vuelven orificios grandotes. ¿Sí? Se vuelven orificios tan grandes que ahora sí cabe una proteína muy grande que anda en toda la sangre que se llama albúmina. ¿Sí? Entonces la albúmina se te empieza a escapar por los orificios grandes del glomérulo. ¿Sí? Si el glomérulo está inflamado, ¿cómo se llama? Glomerulonefritis. ¿De acuerdo? Si estás tirando albúmina por la orina, ¿cómo se le llama? Albuminuria. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan cuál es la función? Bueno, entre muchas funciones, pero ¿cuál es la función de la albúmina en la sangre periférica? Ya lo vimos cuando vimos falla cardíaca. ¿Cuál fue la pregunta, doctor? ¿Cuál es la función de la albúmina en la sangre periférica? Sobre todo con relación al control de líquidos intra y extravasculares. Pues va a permitir que no se acumule líquido. La albúmina es un medio, es un elemento oncótico que va a favorecer para que el líquido se jale hacia adentro del vaso sanguíneo, ¿no? ¿Sí quedó claro? ¿Sí estamos? ¿Todos bien? Sí, todo bien. Entonces, si empiezo a perder albúmina porque tengo los orificios del glomérulo muy grandotes y la albúmina se pasa fácilmente y se tira por la orina, ¿cómo va a estar mi valor de albúmina en sangre? Bajo. Sí, porque se está tirando la albúmina hacia la orina. Entonces tengo hipoalbuminemia por hiperalbuminuria. ¿Sí lo entienden? Y si tengo albúmina baja en todo el cuerpo, ¿qué va a pasar con mi presión oncótica en la sangre? Se va a perder. Entonces, ¿qué va a pasar con el líquido que está en los vasos sanguíneos? Se va a fugar a todos los espacios. Entonces vas a tener edema en todas las regiones. ¿Y cómo se le llama al edema generalizado? Anasarca. Sí queda claro el porqué de... Sí, o sea, no es mala suerte, ¿eh? No es mala suerte que el paciente tiene endocarditis y, ay, pobrecito, también le dio problema renal. ¿Sale? ¿Sí quedó? Lupillo, gracias. Sí, ¿Seguros? sí. Hay que aprender a decir mentiras mejor, ¿eh? No, todavía no se las creo, ya las conozco demasiado bien. Pero sí la entendieron, pues. Sí, eso sí. A eso sí. Eso estuvo bueno. A ese punto sí. Muy bien. Vamos bien. Dale, pues, Norman, ¿sí quedó claro? Sí, doc. Dale, pues, lo que Sí, sigue. bueno. Y ya lo que respecta a la vasculitis en la piel y mucosas, pues se manifiesta por hemorragias petequiales que ocurren hasta el 30% de los pacientes que presentan endocarditis de larga evolución. En conjuntivas oculares, paladar, mucosa oral, diseminadas en piel, especialmente en la región de tobillos y codos, así como también las hemorragias en astilla que se hacen evidentes en los lechos sublinguales que aparecen en el día. Unguiales. Subunguiales. Subunguales. Sí, o sea, abajo de las uñas. Soy autista. Y aparecen entre el 10 al 28% de los casos, todo esto. Ok. ¿Sí tienes dislexia? No, ¿verdad? No, es mi manera de decir que soy estúpido. Ok. Pues es ingenioso. Gracias. Muy bien. A lo que voy, el fundamento de las lesiones vasculíticas es el mismo, ¿sí? Lesiones por acumulación de complejos antígenos del cuerpo. ¿Cómo se llaman cada una de las lesiones? Es lo que cambia según el lugar donde se presentan, ¿sí?
¿Sí me explico? Ahorita se los va a decir Norman. Pero son diferentes nombrecitos. Necesito que se los aprendan porque es la forma en la que se describe un caso de endocarditis, ¿verdad? Manchas de Janeway, de Roth, nódulos de Osler, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues seguimos con las manifestaciones, que en este caso, en esta situación pasamos a las oculares. Y bueno, las manchas de Roth prácticamente son manifestaciones oftalmológicas de la endocarditis infecciosa y son hemorragias ovoideas con centro blanco, usualmente cercanas a la papila. Son las que están en esta imagen y también puede ocurrir embolia a la arteria central de la retina, lo cual causa amaurosis, aparición súbita. ¿Saben lo que es amaurosis? Sí, es No. una enfermedad de origen genético, ¿no? Que sea un grave déficit visual, algo así. No, la amaurosis es ceguera. ¿Sí? ¿Y por qué te da amaurosis? Porque se infarta toda la retina. Porque cuando llega una embolia a la arteria de la retina, la tapa por completo. De hecho, es una de las manifestaciones más graves. ¿Vale? Dale. Bueno, las manchas de Janeway, creo que se pronuncia así, son lesiones indóloras y hemorrágicas, eritematosas nodulares que aparecen en las palmas de las manos o en plantas de los pies, que tienen una marcada tendencia a la ulceración. Se han atribuido a embolias sépticas en la piel y aparecen del 10 al 25% de los casos, especialmente en endocarditis aguda. Y pues los nódulos de Osler son formaciones nodulares que son dolorosas y aparecen en los pulpejos de los dedos, de las manos y de los pies en el curso de la endocarditis. Estos pueden durar hasta 5 días y no evolucionan hacia necrosis. Se supone que es la imagen que representa esto. Dale. Las manifestaciones articulares, pues es común que incluso en la mitad de casos la presencia de artralgias, mialgias y en ocasiones un dolor intenso de carácter lumbar o sacro de semialgia imprecisa se debe a depósito de complejos inmunes en la membrana sinovial. Se va a presentar en estos cuadros, igual que el hipocratismo digital pálido, que aparece únicamente del 10 al 20% del paciente con endocarditis de la revolución y la patogenia no es conocida. La endocarditis infecciosa aguda, contrariamente a la subaguda, tiene un inicio brusco en pacientes que previamente están bajo buenas condiciones y rápidamente evolucionan con grandes elevaciones térmicas, llegando hasta 39 hasta 41 grados centígrados. Y bueno, esto debido a un grave cuadro séptico que usualmente no hay evidencia en los estadios tempranos de esta enfermedad valvular o disfunción protésica. Pero rápidamente evoluciona a la destrucción valvular con la aparición de nuevos soplos cardíacos, embolias sépticas a cerebro, pulmón, riñón, periféricos, así como manifestaciones purpúricas en piel y en mucosas. Esto ya más un poco generalizado, no solo en cuanto al hipocratismo digital. Okay. ¿Entendieron a eso? ¿Sí o no? Sí. Ok, dale. Y bueno, pasamos a las manifestaciones producidas por la destrucción valvular, comenzando por la válvula aórtica, que esta válvula, la aorta bivalva, y la estenosis aórtica valvular congénita son los principales factores predisponentes para un injerto infeccioso en la válvula aórtica, al igual que la valvulopatía aórtica de etiología reumática. La endocarditis localizada a la válvula aórtica se debe estudiar clínicamente cuando en un paciente con fiebre de evolución subaguda aparece un soplo diastólico aórtico y no se ha auscultado antes en un paciente portador de aorta bivalva. Una intensificación de un soplo diastólico aórtico previamente presente o un soplo diastólico a timbre musical.
Esto sugiere una perforación o una ruptura valvular. Ujú. ¿Sí lo entendieron esto? Cuando se destruye la válvula, se produce un soplo de insuficiencia. ¿Sí? Ese soplo de insuficiencia es un soplo agudo porque es una ruptura aguda. ¿Sí? El problema no es tanto el soplo, sino que una insuficiencia aguda rápidamente te hace progresar a una insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Soplo nuevo, soplo de reciente aparición. En un paciente con antecedente de cuadro febril es súper indicativo de endocarditis. ¿Ok? ¿Vale? Asimismo, si se encuentra la presencia de un soplo diastólico de alta frecuencia de tipo piante, que es, bueno, aparece como canto de gaviota, que sugiere la perforación de alguna de las valvas aórticas. También un soplo aórtico rudo se acompaña de un frémito diastólico y sugiere una ruptura del aparato valvular con paso libre de la sangre hacia el ventrículo izquierdo. La aparición del soplo de colecésil, soplo diastólico aórtico que se ausculta en el ápex y no en el borde paraesternal izquierdo. Sugiere una insuficiencia aórtica aguda por ruptura valvular. También, bueno, puede aparecer un soplo sistólico por la obstrucción de las vegetaciones valvulares, impone la salida del flujo a nivel de la válvula aórtica. Eso sucede especialmente por endocarditis por hongos. En esta diapositiva yo no entendí o me quedó duda sobre el soplo de codececil. No, aunque ahí está claro la explicación, no sé cómo pudiera ser más, o sea, manifestarse más como en el ápex de los puntos de auscultación, o sea, no me quedó tan claro, vaya. A ver, todos en pantalla. Lo que menciona Norman es muy importante. A ver, Norman, en pantalla. A ver, tú que estás flacón, señala en tu tórax. Sí, pero que se te vea. Señala en el tórax tuyo. ¿Dónde está el foco de auscultación aórtico? Te recuerdo, segundo espacio, paraesternal derecho. Menciona con tu dedo. A ver, ponte, eso es. Norman, ¿tú crees que ahí está la válvula aórtica? Ahora, entonces, ¿por qué ahí auscultamos? Porque es el sentido del flujo que lleva la sangre normalmente en la aorta. ¿Sí queda claro? Entonces, los fenómenos acústicos que se provocan al pasar a través de la válvula se auscultan en el sentido que lleva el flujo. ¿Sí queda claro? Ahora señala dónde está tu foco apical. Te recuerdo, quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea medio esternal. Digo, medio clavicular, perdón. ¿Sí? ¿Y lo ves ahí? ¿Por qué ahí se escucha el soplo de insuficiencia aórtica? Porque ahí se dirige el flujo que va de no haberse detenido la válvula aórtica aquí arriba y se continúa hasta el ápex del corazón. ¿Ya queda claro por qué ese es el sitio de auscultación de ese soplo? Aunque sea de la válvula aórtica. ¿Sí? Porque es el sentido del flujo que lleva la sangre que se está regresando. Y esa sangre que se está regresando es el flujo turbulento que tú escuchas manifestado en un soplo. ¿Sí queda ahora claro por qué ahí es donde se escucha el soplo de insuficiencia, Norman? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Dale, pues, dale. Y bueno, esto respecto al injerto bacteriano, la válvula aórtica puede perforar un seno de Valsalva hacia las cavidades derechas del corazón y esto genera un cortocircuito arteriovenoso
con hiperflujo pulmonar sobre carga histórica en el ventrículo izquierdo. El cortocircuito puede conducir a insuficiencia cardíaca si es pequeño o bien tolerado y el corazón mantiene su tamaño normal o aparece discreta cardiomegalia. La comunicación aortocavidades derechas se manifiesta con un soplo continuo que tiene epicentro bajo, a nivel de cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, junto al borde external. Esta complicación puede extender la infección hacia el septum interventricular con la consecutiva formación de abscesos. ¿Sí le entendieron a eso? O sea, el absceso se rompe y rompe la pared de la aorta y se comunica con la aurícula o el ventrículo derecho. Como la aorta siempre tiene más presión que la aurícula o el ventrículo derecho, el soplo va a ser continuo. Siempre va a haber soplo. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, la destrucción de la válvula aórtica también puede dar lugar a insuficiencia valvular grave que condiciona la insuficiencia cardíaca progresiva. La ruptura o perforación de una de las válvulas puede dar lugar a la insuficiencia aórtica aguda, que es la primera imagen. Si ustedes la pueden, si pueden observar algo ahí, qué padre, porque la verdad es que yo no. Y un cuadro de extrema gravedad que rápidamente lleva al paciente a un edema pulmonar, que aquí, bueno, se puede apreciar un poco más en la radiografía de tórax, y a la muerte si es que este no se trata con rapidez, mediante un cambio valvular aórtico. La primera imagen lo que ves es que el ventrículo derecho se está dilatando mucho, pero eso lo ves por ecocardiograma. ¿Vale? Y la segunda, lo que ves es la congestión en los campos pulmonares por el edema agudo del pulmón, secundario a la insuficiencia aórtica aguda. Lo que deben de aprender es que cuando se rompe la válvula aórtica y la ruptura es de buen tamaño, el paciente va a caer en falla cardíaca aguda rápidamente. Si no operas al paciente antes de que el ventrículo izquierdo se dilate, va a llegar un momento en que la dilatación va a ser tan grande que el ventrículo ya no va a tener fuerza contráctil y se va a morir el paciente. De ahí la importancia de que hagas el diagnóstico temprano de la endocarditis y tomes decisiones rápidas para poder ayudar al paciente y que no fallezca. ¿Sí quedó clara la idea? Sí, yo tengo, bueno, me generó mucha duda cómo se lleva a cabo un cambio valvular aórtico. Pues, en el caso de la insuficiencia aórtica es quirúrgico. Tienes que abrir literalmente el tórax a nivel de la línea medio esternal, expones el corazón, abres la arteria aorta y literalmente quitas la válvula enferma y pones de nuevo. Si es la aórtica, si es la mitral, abres la aurícula izquierda, quitas la válvula mitral nativa y pones de nuevo. ¿Alguien de aquí quiere ser cirujano? ¿No? ¿Nadie? O sea, a todos sí les gusta pensar. Bueno, el que quiera ser cirujano, acuérdense que ya tienen que ir a sus clases de corte y confección. Que aprendan a hacer buenas puntadas y todo el rollo. Es un aspecto técnico la cirugía, ¿sí? Aquí lo grave es que el paciente entra en falla cardíaca, o sea, entra muy inestable. Y es por eso que la altísima mortalidad en este tipo de cirugías. ¿Vale? Dale, Norman. Gracias, maestro. Bueno, lo que respecta a la válvula mitral, pues los factores predisponentes más importantes para esto son el injerto infeccioso, son la doble lesión mitral, la etiología reumática y el prolapso de la válvula mitral. El prolapso acompañado de insuficiencia mitral es susceptible al injerto infeccioso desde un 22 hasta un 29%. El 24% de pacientes que pues, son dependientes de sustancias psicotrópicas con endocarditis tienen afectada la válvula mitral, los drogadictos, vaya. Y bueno, clínicamente la aparición de un soplo de insuficiencia mitral o la intensificación del mismo con un padecimiento febril sin etiología aparente debe sugerir la localización mitral a una endocarditis infecciosa.
Y bueno, la destrucción de esta válvula puede dar lugar a insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo de pulmón si es que se presenta una ruptura de una cuerda tendinosa de primer orden o un músculo papilar. Igual, si es insuficiencia cardíaca aguda muy grave, pues tendrá que operarse el paciente, ¿no? ¿Vale? Pasando a la válvula tricúspide, pues los factores que predisponentes más importantes para esto son las inyecciones endovenosas en adictos a drogas como la heroína, introducción séptica de catéteres venosos. En la endocarditis tricúspide constituye el 78% y el Staphylococcus aureus, el germen pues, más frecuente en estas situaciones. La presencia de catéteres de marcapasos endocárdico, pacientes con inmunodepresión, ya sea por drogas o padecimientos mieloproliferativos malignos, así como antecedentes de aborto séptico. Ok. ¿Vale? Y bueno, el signo pivote es la aparición de un soplo de insuficiencia tricúspide acompañado por frémito y con carácter musical que acompaña a infartos pulmonares sépticos y o abscesos pulmonares. El 50% de pacientes de pacientes con soplos de insuficiencia tricúspide no aparece en fase inicial del padecimiento y es solo hasta la evolución posterior que se reconoce esta manifestación. Asimismo, la insuficiencia cardíaca de hecho grave tampoco es tan frecuente. Ok. Dale. Bueno, hablando un poco de las prótesis valvulares que son especialmente susceptibles a infectarse, causando un tipo de endocarditis infecciosa grave por peor pronóstico al observado en válvulas nativas. Puede infectarse tempranamente después de su implante, en los primeros 60 días usualmente por Staphylococcus aureus, que es el principal agente infeccioso para la endocarditis, como ya hemos comentado anteriormente. E igual, pues, los factores que predisponen son heridas torácicas infectadas, cambio valvular en pacientes que padecen endocarditis y catéteres vesicales. Claro que una prótesis no va a reaccionar igual que una válvula, vaya, con la que nacemos todos, por ende es susceptible a generar endocarditis infecciosa. De hecho, uno de los peores escenarios para endocarditis es que se infecte un paciente con una prótesis. Es el escenario más negativo que hay. ¿Por qué? Porque obligatoriamente se tiene que resolver por cirugía, obligatoriamente se tiene que cambiar la prótesis y el índice de recaída es muy alto. ¿Se acuerdan cuando vimos valvulopatías? Le dijimos que entre menos se operara el paciente mejor, ¿verdad? Porque las siguientes cirugías ya no son tan sencillas por la fibrosis y adherencias que se generan entre el corazón, pericardio y pared external. Entonces, pues esto es una tragedia, pues. ¿Sale? Entonces, operación, pues sí, si se necesita, pues ni modo, es indispensable. Que te guste hacerla, pues no, porque es una tragedia. Entonces, cuando vas a mandar a un paciente a cirugía valvular por primera vez, erradicación de focos sépticos, ¿sí? Revisión por otorrinolaringólogo, ¿sí? Revisión de oídos, nariz, senos paranasales, faringe, orofaringe, para ver si no hay infecciones crónicas, infección estomatológica, o sea, dental, para ver si no hay parodontitis, ¿sí? Abscesos dentales, etc. En el caso de las mujeres, revisión ginecológica, ¿sí? Y en el caso de hombres y mujeres, pues laboratorios para descartar infección a cualquier lugar, ¿no? Entonces, en el mejor estado posible, el paciente se lleva a cabo la cirugía. Bueno, todo eso suena muy bien, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece que el paciente ya tiene una prótesis
el absceso que está en el lugar donde se implantó la prótesis está rompiendo las suturas, ¿sí? Y está provocando una insuficiencia aguda que tiene el paciente en falla cardíaca aguda, lo tiene en choque séptico, tienes que operarlo así. Entonces la posibilidad de que la nueva prótesis se infecte es altísima. ¿Sí me explico? ¿Sí, sí entienden por qué lo desfavorable del evento? Entonces, si tú tenías planeado hacerle 3 cirugías a la persona joven, de los 30 irte a los 50, de los 50 a los 70 y de los 70, pues Dios te ayude con la tercera cirugía. Le pones una prótesis a una mujercita de 30 años y resulta que en un aborto un poquito séptico se contagió, hace endocarditis y a los 32 años ya estás operándola de nuevo para quitarle su prótesis y la segunda prótesis se vuelve a infectar y a los 30 años y 2 semanas después de haberlo operado la estás operando de nuevo, por las 3 cirugías que tenías planeadas para su vida, en un par de semanas ya las hiciste. ¿Sí me explico? Entonces, por eso tratamos de ser muy cuidadosos con los pacientes que tienen prótesis, ¿sí? Tanto cuando se las están poniendo como cuando ya las tienen puestas y tratar de identificar rápidamente algún foco infeccioso y tratarlo de inmediato, ¿sí? O sea, un paciente con prótesis valvular o con marcapasos no es el típico de, te dio gripa, con un tequilazo se te quita, no. O te dio diarrea, no, no te apures, tómate una caupepina y se te va a quitar. O se le va a quitar la diarrea, pero no la infección. Esos pacientes deben de tener un uso muy racional de antibiótico para evitar que se infecte la prótesis. Van a ir a una profilaxis dental, una limpieza dental, necesitan profilaxis antibiótica. Van a ir a una endoscopía y sobre todo una colonoscopía, necesitan profilaxis antibiótica. Los hombres que tenemos problemas con la próstata, con la edad y todo el rollo, van a ir a una revisión y necesitan hacer una canulación vesical, necesitas antibiótico. ¿Sí me explico? O sea, debes de cuidar mucho la prótesis que ya tienes adentro del corazón. ¿Sale? Porque eso te aumenta muchísimo el riesgo de endocarditis. ¿Va? Bueno, dale, mi estimado. Y bueno, las fuentes potenciales son como la diseminación infecciosa, que son contaminación de la sangre, el oxigenador, bomba de circulación extracorpórea, el tiempo prolongado de circulación extracorpórea, contaminación directa con las manos, instrumental o el aire de la sala de operaciones. Cuando la endocarditis protésica aparece tardíamente o después de estos 60 días ya comentados, los factores que predisponentes son descritos para endocarditis infecciosa. Del 1 al 4% de las prótesis se infectan temprana o tardíamente después de ser implantadas. Y en cuanto a esto, pues se ha encontrado como signo de mal pronóstico algún germen que no sea Staphylococcus viridans, la aparición temprana de la endocarditis, la aparición de embolias sistémicas, de insuficiencia cardíaca o mala respuesta al tratamiento médico. Cuando esto pasa, se debe sospechar clínicamente cuando además aparece un soplo diastólico por disfunción de la prótesis en posición aórtica, también aparece un soplo sistólico por disfunción de la prótesis en posición mitral. Y bueno, como un dato, las prótesis aórticas son más susceptibles a infectarse que las mitrales. Dale. Aunque respecto a la endocarditis infecciosa en cardiopatías congénitas, pues bueno, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso y la coartación aórtica pueden ser asientos de infecciones endocárdicas o endoarteriales. Las cardiopatías congénitas cianógenas, tales como la tetralogía de Fallot o la transposición de grandes vasos, también
son parte de esto. Nos Y vemos, bueno, Alfredo, cuídate. el 65% de los niños, bueno, decía, el 65% de niños con endocardiotitis sufre de una cardiopatía congénita y el 30% aparece después de una cirugía cardíaca. Como ven, la mayoría tiene que ver con pues, ya una cardiopatía congénita. Ujú. ¿Y por qué se presenta endocarditis en las cardiopatías congénitas? Se presenta un flujo anormal, un flujo turbulento, que permanentemente está pegando en contra de una pared, ¿sí? Entonces esa pared hace que el endocardio, en lugar de ser completamente liso, se vuelva rugoso. Y es más fácil que se adhiera ahí la bacteria. ¿Sí queda claro? Entonces, tienes una malformación congénita, tienes riesgo de endocarditis. Entonces, también esos niños tendrán que ser cuidados con profilaxis antibiótica cada vez que se les haga algún procedimiento, pues, sobre todo dental, que es lo que más se hace en los niños. ¿De acuerdo? Sí, doc. ¿Vale? Y bueno, también, pero con menor frecuencia se encuentra que la valvulopatía reumática es asiento de injertos infecciosos en niños. Los factores predisponentes son la cirugía y el cateterismo cardíaco. Sin embargo, la otitis media, la meningitis, la osteomielitis o quemaduras son fuentes originales del proceso bacteriémico. La endocarditis, bueno, que aparece en niños menores a 10 años, es particularmente grave y se acompaña de alta mortalidad, sobre todo en niños menores de 2 años que tienen un pronóstico malo y toman un curso agudo. Ujú. ¿Vale? Bueno, pasando a la endocarditis infecciosa sin soplos cardíacos, pues bueno, la implantación de un proceso infeccioso en un trombo mural del ventrículo izquierdo consecutivo a un infarto del miocardio puede producir un cuadro florido de endocarditis infecciosa subaguda sin que se ausculten soplos en el área precordial. Usualmente esto, bueno, desorienta el diagnóstico clínico, por lo tanto el tratamiento del proceso. A ver, aquí todos en pantalla. Hasta ahorita hemos mencionado que la endocarditis provoca soplos, se ven vegetaciones en el ecocardiograma. ¿Sí me explico? O sea, como que todo empieza en el corazón. Pero la endocarditis puede ser un cuadro clínico más insidioso. Y hay un cuadro clínico que es así como que el coco de los internistas por excelencia, que es la fiebre de origen a determinar. ¿Sí? Cuando tienes un cuadro de fiebre de origen a determinar, hay padecimientos que son más comunes que otros, ¿no? Uno de los padecimientos más comunes de fiebre de origen a determinar es la tuberculosis. Pero bueno, cuando ya descartaste todo eso, un estudio obligatorio en los pacientes con fiebre de origen a determinar es un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que la causa de la fiebre de origen a determinar sea una endocarditis no es despreciable. ¿Sí me explico? Entonces, te puede llegar como las dos cosas, ¿no? Fiebre y soplo, o fiebre y nada más. Y ahí es donde tienes que es clínicamente sospechado. ¿Vale? Factores de riesgo ya los mencionamos mucho, ¿sí? Presencia de prótesis, presencia de cables de marcapasos, presencia de malformaciones congénitas, presencia de insuficiencia, perdón, historia de fiebre reumática, presencia de valvulopatías y, pues, el principal, ¿no? Uso de fármacos intravenosos o drogas intravenosas. ¿Vale? Acuérdense que los nefrópatas son súper susceptibles para endocarditis. ¿Por qué? Pues bueno, los nefrópatas que van a hemodiálisis. Porque cada 3 días están recibiendo una carga tremenda de líquidos a través del catéter y pues tienen que ser muy cuidadosos en el aseo, ¿no? ¿Vale? Pues sí quedó que a veces es síntoma cardíaco y a veces tienes que ir a sospecharlo directamente en los casos de fiebre de origen a determinar.
En sesiones anatomoclínica no les han puesto un caso de fiebre de origen a determinar. No. Nosotros siempre- somos los que ponemos los casos, pero no nos ha tocado. Un caso de fiebre de origen a determinar es muy interesante. Te pone a trabajar mucho en los diagnósticos diferenciales y demás. Dale, Norman. Bueno, con esto ya llegamos directo al diagnóstico. Norman, espérame un segundo. Sí, claro que sí. Es que sabes que ya faltan 2 minutos. ¿Tienen clase ahorita? Así es. Sí. Bueno, dale pues, nos vemos mañana, chicos. Nos vemos, doc. Bien, Hasta mañana, doctor. bye.